uno de los casos más, bueno, un caso común es el paciente con HIV que desarrolla sarcoma de Kaposi. Entonces, esto es porque el sistema inmunológico también participa destruyendo células tumorales. Lo vimos, ¿no? ¿Qué células destruyen células tumorales? Las NKs, incluso los CD8, ¿no? Incluso se pueden hacer anticuerpos contra oncoproteínas. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Cómo ocurre el cáncer, no? ¿Cuál es el desarrollo normal de un proceso tumoral? Bueno, pues una célula en algún tejido acumula suficientes mutaciones en protooncogenes, ¿no? Esto puede ser por diferentes razones, puede ser por estímulos químicos o físicos, como componentes carcinogénicos de la dieta, irradiaciones, o incluso por virus, ¿no? Que son oncogénicos, como HPV, ajá, procesos inflamatorios, como es el caso de Helicobacter pylori, lo que sea. Una célula acumula una mutación o muchas mutaciones en protooncogenes, que normalmente son genes que participan en el ciclo celular, en la apoptosis. ¿Ah? Entonces, esta célula o este gen participa en la división de células, o etcétera, ¿no? Esta célula se empieza a dividir, ajá, y cuando se divide de manera descontrolada, también una característica de las células tumorales es que pierden la capacidad de morir. ¿Se acuerdan de la activación de Fas y Fas ligando? Cuando una célula andaba medio mal, la NK llegaba y le apretaba el Fas, ¿no? La destruía por apoptosis. Entonces, muchas veces, las células tumorales apagan este proceso proapoptótico. Entonces, ya aunque llegue una NK o aunque se intente inducir su apoptosis, estas células son resistentes a la apoptosis. ¿Queda claro? Entonces, bolillo. Entonces estas células empiezan a dividirse de manera descontrolada hasta que adquieren la capacidad invasiva o migratoria, activan genes que participan en la migración. Entonces aquí es cuando ya el individuo puede generar metástasis o migración de estas células a otros tejidos, ¿no? Muchas veces el proceso tumoral inicia en el pulmón y termina en el cerebro, ¿no? Que es una de las características generales. Y así hay muchos ejemplos. ¿Qué hace el sistema inmunológico para detectar estas células tumorales? Pues es difícil, ¿no? Porque en realidad la célula tumoral sigue siendo del individuo, ¿no? Y durante el desarrollo del sistema inmunológico se tuvo que hacer tolerancia para esos antígenos de la célula, ¿no? Entonces, para el sistema inmunológico, técnicamente, el tumor es invisible. Lo único que está viendo son células del mismo organismo al que pertenece, ¿no? Con algunas excepciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una caricatura donde tenemos una célula normal que expresa sus antígenos propios, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos antígenos propios? Pues nada, hay tolerancia contra ellos, ¿no? Esta célula no va a ser reconocida y no va a ser destruida. En algunos tumores, por ejemplo, las mutaciones que se acumulan alteran a las proteínas propias. Entonces, perdón. Ya. Entonces, estas mutaciones que se acumulan en las células tumorales, pues algunas veces cambian la secuencia de las proteínas. Entonces, al cambiar la secuencia de la proteína, pues ya se volvió un antígeno un poco diferente, ¿no? Digamos que se generó una mutación en 2 o 3 nucleótidos, ahora ya se cambiaron 2 aminoácidos. Estos 2 aminoácidos ya hicieron que este antígeno sea diferente. Y eso permite que el sistema inmunológico lo pueda reconocer. ¿Sí queda claro? Entonces, este antígeno ya, o esta mutación, genera un oncoantígeno. Un antígeno que se expresa únicamente en células tumorales y que el sistema inmunológico puede reconocer para diferenciarla de una célula normal. ¿Sí queda claro el oncoantígeno? Otro ejemplo que puede generar, que son alteraciones que se generan en células tumorales, es que algunas veces las células tumorales expresan proteínas que no se deben de expresar ya en un individuo completo o ya maduro, que se expresan durante el periodo de desarrollo embrionario. Durante el proceso embrionario, ustedes van a ver en otros módulos de desarrollo embrionario, se expresan genes que son únicamente útiles en este periodo.
en el periodo de desarrollo embrionario. En el proceso de células tumorales algunas veces se activan estos genes de manera errática. Entonces, como no se generó tolerancia contra estos antígenos oncofetales, ¿por qué? Porque pues, todavía no había sistema inmunológico maduro, ¿no? Que generara tolerancia contra él. Entonces, el sistema inmunológico puede reconocer estos antígenos oncofetales. ¿Sí queda claro? Entonces, son dos ejemplos de oncoantígenos. Mutaciones que alteran la secuencia, expresión de genes del periodo fetal, y finalmente, una que es una de las más difíciles para reconocer el sistema inmunológico, que el proceso tumoral induzca que se sobreexprese una proteína normal. Aunque no haya generado mutación, se exprese de manera excesiva. Muchas veces esta sobreexpresión de manera excesiva pues puede activar procesos como la citotoxicidad por NKs, etc. ¿Sí? ¿Queda claro lo que pasa en las células tumorales? Entonces, estos procesos favorecen que el sistema inmunológico lo reconozca. Ejemplos de protoncogenes celulares que no son virales, bueno, pues pueden ser, vamos a ver, aquí tengo algunas listas, genes que inducen proliferación celular, ¿no? Por ejemplo, genes que codifican para factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, moléculas que señalizan en receptores de factores de crecimiento, factores de transducción. ¿Para qué están los factores de crecimiento en la célula? Pues para inducir que esta célula se divida, ¿no? Pero esto es en respuesta a la presencia del factor de crecimiento. ¿Qué pasa si una célula muta alguna de esta vía, la vía de reconocimiento del factor de crecimiento, y deja prendido el botón del factor de crecimiento? Pues está prendido constantemente la señal de divídete, 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 divídete. Y eso es lo que hace que sea una célula tumoral. Esto puede generarse por la mutación de alguna de estos genes, ¿no? Algunos virus pueden generar también factores tumorales, ¿no? Por ejemplo, vimos el ejemplo de HPV, las proteínas C6 y E7. Aunque tenemos también el virus, el retrovirus que mencioné anteriormente, ¿no? El virus de leucemia de células T. También este puede generar mutaciones en linfocitos T y generar leucemia, ¿no? El herpes humano 8, que en individuos normales con inmunocompetentes no hace nada, pero en inmunodeficientes genera sarcoma de Kaposi. Entonces el sarcoma de Kaposi es muy frecuente en individuos con HIV inmunodeficiencia, ¿no? Hepatitis B y Epstein-Barr también pueden generar procesos tumorales. Hepatitis B y hepatitis C en carcinoma hepático, y Epstein-Barr normalmente está asociado al linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo. ¿Sí? Entonces, esto es porque el virus altera o muta o genera alteraciones en la célula que la vuelve tumoral. Entonces, ya sea por mutaciones de protoncogenes celulares o por infección con estos virus, se puede desencadenar el proceso tumoral. Vamos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema inmunológico contra estos tumores? Bueno, lo ideal es que el sistema inmunológico, como los linfocitos T citotóxicos, reconozcan estos antígenos alterados, todos los ejemplos que les di, ¿no? Que reconozcan estos antígenos y que maten a la célula por citotoxicidad. Entonces, el principal proceso para destruir células tumorales que utiliza el sistema inmunológico es la citotoxicidad. ¿Y qué células lo hacen? Pues los linfocitos TCD8. ¿Qué pasa con la mayoría de los tumores? Bueno, los tumores se comportan como patógenos, evaden al sistema inmunológico. Algunos de ellos, por ejemplo, no expresan oncoantígenos, es decir, que no hay alteraciones en las proteínas de estos individuos. Algunos de ellos no expresan el MHC clase 1, que es el importante para la expresión de estos antígenos, ¿no? E incluso algunos de ellos secretan citocinas inmunreguladoras. ¿Se acuerdan de estas citocinas inmunoreguladoras? Estas citocinas las secretan los linfocitos T reguladores para apagar la respuesta inmunológica. Entonces, incluso algunos tumores secretan TGF beta y L10 para apagar la respuesta contra ellos, ¿no? Entonces, son algunos mecanismos que utilizan las células tumorales. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la respuesta inmunológica contra tumores? Bueno, por supuesto, inicia con un tejido normal, se genera el tumor y este tumor empieza a expresar antígenos u oncoantígenos, o empiezan a alterarse los receptores o los ligandos de NK. ¿Se acuerdan que lo primero que hace la NK es balancear estos receptores de activación e inhibición? Muchas veces las células tumorales alteran estos ligandos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la etapa 1 o la fase 1? El primer paso es la eliminación. Es decir,
Estos antígenos alterados van a ser reconocidos por CD8 o estos ligandos van a ser reconocidos por las NKs. No hablamos de las NKTs, pero son primas de los linfocitos T y primas de los NKs. Pero bueno, básicamente estas células tumorales van a ser eliminadas por citotoxicidad, ¿no? En la fase 2 va a haber